Y la cosa es que el tema de hoy, pues lo que nos toca hoy son la parábola, siguiendo las otras predicaciones anteriores. Hoy nos toca la parábola de los talentos. Y es una parábola que ahora la vamos a leer, pues según la lees, rápido empiezas a pensar y a meditar y a decir al Señor, Señor, quiero que me digas, ¿no? Que sobre esto que me digas a mí, qué me estás diciendo a mí, ¿no? Para luego que poder decirles a mis hermanos, ¿no? Y es una parábola bonita, es una parábola donde todos los que estamos aquí tenemos que estar dentro, en un lado o en otro, tenemos que estar dentro y no nos podemos de alguna manera salir de ahí, ¿no? Entonces vamos a leerla y luego seguimos meditándola. Está en Mateo 25, desde el 14 hasta el 30. Voy a leerla. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y acogió y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí lo tienes. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más, todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo de las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muy bien. Pues como veis es un texto pues peculiar, donde nos habla pues, que había un señor, una persona, no nos especifica quién es, pues que se va afuera, se va como al extranjero y a 3, digamos, siervos que tiene, pues les da unos talentos que, según he estado pudiendo ver, los que han estudiado esto, no eran tanto monedas, sino que eran pesos, ¿no? Y se hablaba de cada peso de aquella época eran como, según los que han calculado, unos 300 euros, ¿no? Pues al que le dio 5, pues ahí tenemos los 1.500 euros aproximadamente. Al otro, pues se multiplica por 3 y al otro tal. Entonces, lo que quiero decir con esto que no es importante tanto lo que les dio, que en aquella época yo me imagino que sería bastante dinero, ¿no? Para que negociaran y para que trataran con esos bienes, con esos talentos que les había dado, ¿no? No es tan importante eso, sino la actitud que tenía cada siervo, ¿no? Vemos los 2 primeros. El primero, que según nos dice la palabra, y es curioso, me gusta leerlo de nuevo, porque dice que el que había recibido 5 talentos, dice, enseguida fue y negoció con ellos. O sea, no tardó, no especuló, ¿no? No dijo, bueno, pues mi señor se va, pues aquí tengo esto y ya poco a poco, pues ya iré viendo, ¿no? Pues si lo negocio, si lo... No, no, nos dice el texto
que enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y dice que el segundo, dice asimismo, el que había recibido los 2 talentos. O sea, enseguida se puso y negoció y los 2 talentos que les había dado, pues los multiplicó. Y eso es la actitud, ¿no? Y vemos como el tercero, pues dijo que bueno, tenía miedo, dice de su señor, y lo que hizo es que lo enterró, ¿no? Lo enterró, digo, no quiero perderlos, ¿no? Y eso es simbólico de que, pues, no le conocía, ¿no? No conocía verdaderamente a su señor. Vemos que los 2 primeros sí, se capta de que, pues, tienen una relación con él y se ponen rápido a, digamos, a trabajar sobre esos talentos, ¿no? Como les había dicho. Pero el tercero vemos que no tiene esa relación. Le dice que es, Señor, yo sabía que eras un hombre duro. Le habla como un hombre duro. Que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Vemos que lo que está haciendo aquí es juzgarle, ¿no? Juzgarle sin conocerle. Porque como vemos luego al final de toda la historia de este texto, vemos que el Señor no era así. Ese Señor no era así. Que era un Señor que luego cuando les dio lo que le habían multiplicado ellos, dijo que les iba a poner sobre más, ¿no? Que les iba a dar más talentos todavía, ¿no? Era un Señor bueno, misericordioso. Con lo cual el tercero vemos que no le conocía, no tenía una relación con él. Y vemos unas enseñanzas que sacamos, ¿no? He sacado 3 enseñanzas así rápido. Y la primera es que el Señor está claro que no nos da unos talentos que no podamos soportar, digamos. A cada uno nos da conforme a nuestra capacidad. Al que le dio 5 talentos es porque podía, digamos, tramitar esos 5 talentos y los podía multiplicar. Al que le dio 3 talentos es porque tenía capacidad para negociar esos 3 talentos. Y al que le dio 1 estaría más limitado, pero le dio 1 porque tenía capacidad para negociar ese talento. Y eso es una lección que tenemos aquí. Que a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos da unos talentos. Yo no puedo tener el talento que tiene Javier, ni Javier puede tener los talentos que tiene míos. El Señor le da a él unos talentos, a mí me da unos. Lo importante de esto es que con los talentos que tengamos, tenemos que ponerlos al servicio del Señor y multiplicarlos. Eso es lo importante. Esta es una de las lecciones que sacamos, ¿no?, de esta parábola, así rápido, ¿no? La segunda es que el Señor nos da unos talentos y los tenemos que poner en práctica. Y una vez que los ponemos en práctica y los multiplicamos, pues el Señor no nos dice, bueno, muy bien, pues ya está. Ya los habéis multiplicado, ahora tranquilitos, ahí, ociosos, que ya con lo que tenéis, pues tenéis para vosotros, para vivir y ya habéis hecho bien. Buen siervo y fiel. No, vemos que otra lección que nos da aquí la palabra, ya metiendo al Señor de la palabra en esto y metiéndonos a nosotros, es que el Señor nos da talentos a todos. Y que cuando los hemos multiplicado, no nos deja ociosos, sino que en su palabra nos dice que nos va a dar, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la segunda enseñanza. No solo que multiplicamos los talentos que el Señor nos ha dado, por su gracia, sino que dice que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En ese poquito que Dios nos ha dado, sea el 1, sea el 3, sea el 5, si hemos sido fieles, el Señor dice que nos va a poner sobre mucho. Eso es lo importante y la segunda lección. La única manera de conservar y fructificar un don es usándolo. Hay una ley natural también en la vida, que es que si tú usas los dones que tienes, los talentos que tienes, se multiplican. El sentido es el siguiente. Si una persona tiene un don, un talento, y lo ejercita, se hace progresivamente más capaz de usarlo. Eso es así. Y todos lo sabemos. Si usamos nuestros talentos, progresivamente nos hacemos más capaces de usarlo. Pero si tienes un don, un talento, y no lo usas, no lo usamos, al final acabamos perdiéndolo. Y eso es en todo, en todo. Por ejemplo, en la lectura, tocando el piano, cantando, practicando idiomas, predicando, sirviendo.
La única manera de conservarlo y fructificar es usándolo. Eso lo tenemos claro. Y está claro en la vida natural como en la vida espiritual. Y esto es un poco lo que nos transmite esta parábola, ¿no? Que tenemos que poner en práctica nuestros dones. Y más cuando estamos haciéndolo al servicio de Dios. Porque está claro que por otro lado somos débiles. Está claro que por un lado podemos pensar, es que, Señor, yo, ¿quién soy? ¿No? Pero el Señor dice que nos ayuda a nuestra debilidad. Tanto que tengamos un talento que nos haya dado, como que tengamos 3, como que tengamos los que tengamos, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. No tenemos excusa, ¿no? La tercera enseñanza nos dice que la persona castigada es la que ni siquiera intentó hacer nada con su talento. Eso nos dice la palabra, ¿no? No hizo nada, simplemente lo enterró. No especuló ni nada, no dijo, voy a ver qué hago con esto. No, lo enterró con el don que se le dio. Tenía un talento, tenía un don, pero ni siquiera se arriesgó. Si hubiera arriesgado y perdido, ese talento hubiera sido mejor que nada en absoluto. O sea, si se hubiera arriesgado y lo hubiera perdido, el Señor habría visto su corazón. Sin embargo, pues él cogió y lo escondió, ¿no? Y no solo que lo escondió, sino que le dijo que ese señor que era malo, ¿no? Y tenía miedo de él, ¿no? Era duro, es un señor duro. Y le juzgó, ¿no? Vale, y esta es la tentación que yo creo que a veces podemos tener todos, ¿no? La excusa también que podemos tener, ¿no? Al no usarlos. Ese es un problema, ¿no? Y a lo largo de mi vida cristiana, pues tanto en mí como otros, pues lo he podido ver y lo veo, ¿no? Tendremos a decir, pues es que yo soy insignificante, mi talento es tan pequeño, ¿no? ¿Nos ha pasado alguna vez, en alguna ocasión? Mi talento es tan pequeño, no vale la pena ni intentarlo, no vale la pena ni hacer nada, no vale, es un engaño. Por otro lado, es una excusa nuestra y por otro lado, es un autoengaño. Nos engañamos a nosotros mismos y a los demás, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios es el que nos ha dado el talento y Dios sabe quién somos, mejor que nosotros. Y si Dios nos da un talento o nos da varios talentos, es para que lo ejercitamos y más en su servicio. Entonces no tenemos excusa. No podemos decir, si es que yo es que no sé hacer nada, no puedo hacer nada, me da vergüenza, es que soy tan poca cosa. Hermanos, eso es una excusa, eso es un autoengaño, porque Dios ha prometido que va a estar con nosotros y nos va a ayudar a que fructifiquemos nuestros talentos. Y eso es negar al Dios que nos dio el talento. Si negamos y no ponemos en práctica nuestros talentos, lo que Dios nos da, estamos negando al Dios que nos dio ese talento. Y eso es para hacérnoslo pensar, ¿no? Bien, seguimos con el tercer hombre, con la tercera persona que habló así de Jesús, ¿no? Y quiero enfatizar lo diferente que es el carácter de nuestro Señor, ¿no? Estaba hablando del reino de los cielos es semejante, ¿no? Y empiezo a meter aquí a nuestro Señor, ¿no? Y empiezo a meternos a nosotros mismos, ¿no? En esta parábola, ¿no? Y qué diferente es el carácter de nuestro Señor, de cómo este hombre le estaba juzgando, ¿no? En Juan 10, 24, 30 nos habla de un pasaje que lo cojo un poco como paralelo con la actitud que tenía este tercer personaje, ¿no? Y dice, yo lo leo, y dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fijaros esta actitud, lo que le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Estaba con ellos, estaba con sus discípulos, con los judíos, con los religiosos. Eso es un síntoma del espíritu que entonces había religioso, de tantas veces que el Señor Jesús había bregado con ellos, ¿no? Y vemos aquí que no es que no pudieran, ¿no? Vemos ahora a continuación en este texto lo que el Señor Jesús les dice, ¿no? Porque el Señor conocía sus corazones, ¿no? Dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Este pasaje describe el carácter religioso
nos das temor, nos das miedo, nos turbas el alma. Pero la realidad es lo que el Señor Jesús le dijo, ¿no? Que no querían conocerle y que no querían creer en él. Y mucho menos, claro, para ponerse al servicio de él, que es lo que el Señor Jesús estaba continuamente proclamando, ¿no? A sus discípulos, dice que los escogió, sígueme, sígueme. Su mensaje era un seguirle a él, ¿no? Y entrar en ese reino de Dios que Jesús estaba predicando tanto, ¿no? Y era una excusa, ¿no? Aquí a continuación de este texto, me pongo aquí que es un texto que cuando lo he leído siempre me ha parecido pues muy entrañable, ¿no? No sé, siempre me ha fascinado, ¿no? Y me gustaría compartirlo con vosotros para que veáis el espíritu de nuestro Señor y lo que le estaba transmitiendo a estos siervos, ¿no? Decía aquí, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, es la continuación de este texto de Juan 10, 24 hasta el 30. Lo he dicho y no creéis. El Señor Jesús estaba, no harto, porque el Señor Jesús nunca se hartaba, pero continuamente bregando con este espíritu, ¿no? De no creerle. Y no solo de no creerle, sino de tener odio contra él, de querer ir a cargárselo, a matarlo, ¿no? Pero el Señor Jesús ya se lo dice claro, no soy de mis ovejas. Vosotros estáis aquí y estáis diciendo que si estáis turbados, que si no sé cuánto, pero es que no me creéis porque no soy... El Señor Jesús empieza a hablarles claro ya. No sois de mis ovejas, por eso no creéis. Porque si fuerais de mis ovejas, me creeríais. Y a continuación empieza a decirles, y ese es el texto que tanto me gusta, ¿no? Que tantas veces me ha consolado, ¿no? En los momentos oscuros, que yo creo que todos tenemos momentos oscuros, momentos donde, de dudas, momentos que no vemos por encima del techo, ¿no? Pues en tantos momentos que el Señor me ha hablado, ¿no? Por medio de este texto, ¿no? Vamos a estar atentos porque dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Les empieza a decir a ellos, mis ovejas, que sepáis que mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y no sois vosotros. Y yo las conozco. Y dice a continuación, y me siguen. Mis ovejas me siguen. Yo las conozco y me siguen. Y fijaos lo que sigue diciendo a continuación. Y yo les doy vida eterna. A mis ovejas yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Tremendo, tremendo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Fijaros lo que dice aquí. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Os estáis fijando lo que dice el Señor Jesús aquí? Que sus ovejas le siguen. Nosotros, como ovejas, le seguimos. Y Él nos da vida eterna. Y no vamos a perecer jamás, porque nos ha dado vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. ¿Cuántas veces el Señor me ha consolado con este texto? Son verdades como puños. Cuando se leía antes el Salmo 139, es una de las cosas que meditando sobre estos textos, en casa me venía justo este salmo. Digo, ¿qué salmo es? ¿Qué salmo es? Lo tengo que buscar, ¿no? El 139, ¿no? Donde decía de las maravillas de Dios, de la profundidad del Señor, de los cielos que ha creado. Y hay un punto donde dice el salmista, tan alto es, no lo puedo llegar a comprender. Pues hermanos, con este texto a mí me pasa eso, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos en las manos del Señor y Él ha prometido que nos ha dado vida eterna, que somos sus ovejas y que nadie nos puede arrebatar de la palma de su mano. Pongo aquí abajo y lo leo. Después de esto, hermanos, podríamos terminar con la predicación. No hay nada más. Tendríamos que postrarnos
aquí ahora mismo y adorarle. No hay nada más. Después de esto, ¿qué podemos decir más? Porque es el Señor el que se tiene que llevar la gloria. Bien, pues pongo a continuación, meditando con la palabra, con el Señor, conmigo mismo. Digo, Señor, entonces eran meditaciones mías y empecé a escribirlas. Bien, pues si somos ovejas, oiremos su voz y oiremos su palabra. No hay duda, no hay duda. Si somos sus ovejas, vamos a oír su voz y vamos a oír su palabra. No hay duda. El Señor nos lo dice y ha puesto en nosotros su espíritu y así es. Amén, así es. No hay duda. Si somos sus ovejas, nos alegraremos de escuchar su voz. Nos alegraremos de escuchar su palabra. No hay duda. Si somos sus ovejas, nos alegramos siempre que escuchamos su palabra. No hay duda. Si somos sus ovejas, le seguiremos. Pero no solo que le seguiremos, sino que le seguiremos con admiración y con gozo. Eso es el camino cristiano, ese es nuestro camino, ese es el reino de los cielos. Le seguimos con admiración, con gozo, porque viendo sus maravillas no nos queda otra. Fluye de nosotros, es decir, Señor, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Y le seguimos con gozo, con admiración. Si somos sus ovejas, anhelaremos servirle. No solo le serviremos, sino que lo anhelamos cada día, servirle. Eso es el distintivo fijo de las ovejas, de los hijos de Dios. Anhelamos servirle. No podemos fluctuar, no podemos especular, no podemos decir, bueno, ¿qué hago con este talento? Voy a ver si es que no sé. No podemos estar ociosos. Porque lo anhelamos, anhelamos servirlos. Y hermanos, yo pues a la edad de 17 años, por ahí, si era 16, 17, 18, el Señor me llamó, me escogió, no supe otra cosa. A partir de ahí, lo he contado alguna vez, a partir de ahí me puse a servirle. No conocía otra cosa, no sabía qué hacer otra cosa. Sí, era leer su palabra y era ver cómo con su espíritu me llenaba el gozo de su salvación. Pero a partir de ahí me puse a servirle. Y a mi edad de hoy, 58 años, no he dejado de servirle. Y aquí hay personas que saben, entre ellos Javier, que varias veces, y mi mujer Ruth, varias veces a lo largo de estos años, pues he dicho, ya está, me paro, estoy cansado, con tantos problemas, con las cosas. Digo, me voy a dedicar a ir a la iglesia, me voy a sentar, a ser bendecido por mis hermanos, a alabar al Señor. Y ahí está, hasta que el Señor me lleve a su presencia. No quiero más, no quiero batallar más, no quiero poner en práctica más pues, los talentos que el Señor te va dando, que se cumplen en su palabra, que se van multiplicando. Y el Señor promete su palabra, que dice que sobre más, allí nos va a poner sobre más. Has sido fiel, sobre mucho te pondré, pero aquí también lo hace. Según avanzas, el Señor te va dando más. Pues ha habido momentos donde he dicho, no quiero seguir más, estoy cansado, estoy con dolor por las cosas que he vivido, me quiero quedar aquí, sentarme, pero prometo, hermanos, que no he durado un domingo ni dos así, porque el Señor rápido me habla por medio de su espíritu, me constriñe y me dice, no puedes estar así. Y rápido me enseña las necesidades, las cosas, y es algo innato, es algo no innato, sino innato en el nuevo nacimiento del Señor. Te pones a servir al Señor, no hay otra, hermanos. Y eso le pasa a las ovejas del Señor. No podemos especular. Anhelamos servirle. No solo le servimos, sino que lo anhelamos. Y el Señor nos pone por delante para que nosotros le sirvamos. Si somos sus ovejas, usaremos los talentos que nuestro Señor nos da y con su gracia se multiplicarán. Si somos sus ovejas, vamos a usar esos talentos. Bien sea uno, bien sean tres, bien sean cinco, bien sean los que el Señor nos dé. Os aseguro que si somos sus ovejas, vamos a usar esos talentos, porque tenemos su espíritu. Y el espíritu del Señor es el que nos guía. Y vamos a usarlos, porque somos sus hijos. Y vamos a usar esos talentos. Si somos sus ovejas, hermanos, no podemos estar sentados ahí en una silla. Es imposible, es imposible. Tenemos que usar esos talentos que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos va a llevar
a eso. Con amor nos va a llevar a eso. Y va a salir de nosotros. Y va a haber gozo en nuestras vidas de servir al Señor. Y no temeremos al usar esos talentos. No temeremos. Como este hombre decía, ha entrado temor, porque tú eres un hombre duro, eres un señor duro. No, no temeremos. Y nos alegraremos. Y al final lloraremos cuando escuchemos bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, hermanos, pues hay otra cosa más. Hay otra cosa más que leyendo y meditando, pues, no sé, el Señor me iba recordando, me iba dando. Y digo, esto lo apunto, es mucho, no lo apunto, lo voy a apuntar. Meditaba sobre ello, lo leía y aquí lo traigo también. Hay una cosa más. En Juan 15, lo leo yo también. Juan 15, 12 y 16. Es algo que también, pues, me ha hablado muchas veces. Y preparando esta predicación, pues, el Señor también me ha hablado y para que yo lo hable, ¿no? Y empieza diciendo, vamos a leerlo, lo leo porque lo tengo aquí escrito, y dice el Señor Jesús a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a continuación les dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no llamaré siervos. Nos saca, digamos, de ese contexto, de este texto, que eran sus siervos. El Señor que se fue, eran sus siervos. Pues el Señor Jesús aquí nos dice que sois mis amigos y que ya no nos va a llamar siervos, que ya si le servimos no va a ser porque nosotros seamos sus siervos, que lo somos, y Él es nuestro Señor, que lo es, pero nos pone esa condición de amigos. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os las he dado a conocer. Y a continuación sigue diciendo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, Él nos eligió a nosotros. Y ya no nos trata como a siervos, nos trata como amigos. ¿Veis lo tremendo de esto? En el texto que estamos hablando de los talentos, es un señor y unos siervos, donde el Señor le pide cuenta a sus siervos por esos talentos. Pero nuestro Señor nos dice que ya somos sus amigos y que ya no nos va a tratar como siervos. ¿Veis el cambio de la relación? No es tanto de siervo a Señor, que vuelvo a repetir que lo somos. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, sino que nos trata como amigos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Él nos ha puesto y nos ha llamado amigos, pero nos ha puesto, no se le olvida eso, nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. No para otra cosa, no para que estemos ociosos, no para que, no, nos ha puesto como amigos para que vayamos y llevemos fruto. Y vuestro fruto permanezca. Y este es mi mandamiento, sigue diciendo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esto, hermanos, ya por finalizar, este es el Señor que nos ha dado esos talentos a su iglesia, en su reino, para que formemos parte de ese reino. El Señor de señores, el creador del universo, el creador de las galaxias, nos ha hecho sus amigos, nos escogió, nos salvó, nos hizo sus hijos y amigos, y nos ha puesto para que llevemos fruto. Y esta es mi pregunta. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de esto? ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Le serviremos con los talentos que nos ha dado? ¿Qué vamos a decir a esto? Nuestro Señor, el que nos ha dado los talentos, es un Señor bueno, que nos ha hecho sus amigos, que nos ha hecho sus hijos, que ha dado su vida por nosotros. Nos ha dado su espíritu para que nos recuerde todas las cosas, inclusive si no veo ociosos, nos lo recuerda.
¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos?